Tengan la bondad de sentarse. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liberación? ¿Y por qué es esta más urgente ahora que nunca antes? El discurso que se presentará a continuación responderá esas preguntas. Los animamos a que presten atención al orador, el hermano Samuel Domínguez, quien nos dará buenas razones para creer que se acerca la liberación por el reino de Dios. Todos estamos de acuerdo que nunca, como nunca antes, la humanidad necesita una liberación. La razón, porque una montaña de problemas abruma a la humanidad. Tan solo veamos algunos ejemplos para comprender de qué manera la humanidad está siendo afligida. Durante el siglo XX, las guerras se cobraron la vida de más de 100 millones de personas. Ahora, ¿quiénes son los más afectados? Entre los más afectados son los civiles, pero ahora últimamente se está causando daño a los pequeños, a los niños. Tan solo una muestra de esto lo tenemos aquí en el conflicto entre Israel y el Líbano. En un bombardeo que hizo Israel contra esta ciudad, usted recuerda, más de 50 muertos y más de 20 muertos fueron niños. Así que se está afectando a estas personas, a los niños. ¿Qué otro problema está afligiendo a la humanidad? Otro problema que está afligiendo es las muertes violentas. Para darnos una idea, imagínese usted a Martín y a Gabriela caminando por la orilla de la playa una mañana. Ellos no se imaginaban que pronto iban a morir. Sin embargo, esa mañana un hombre los mató. ¿Por celos? ¿Por envidia? No. Esta persona lo que hizo fue matarlos en un tiro a la cabeza a cada uno de ellos. La razón, quería saber este hombre qué se siente matar a una persona. O sea, por gusto. Y esa es la realidad. Por gusto se le quita la vida a las personas. Por eso, según la Organización de la Salud, cada año mueren violentamente más de 1.600.000 personas. Los expertos calculan que se producen cerca de 300.000 muertes al año por disparos de armas cortas. Y tan solo para darnos una idea, en un país se informó más de 40.000 personas que murieron en un accidente violento. Otro problema que abruma a la humanidad son las condiciones económicas, las cuales son cada vez más inestables. Tan solo piensen esto: todos los días unos 1.000 millones de personas se acuestan con el estómago vacío. Un promedio de 35.000 niños mueren diariamente a consecuencia de la desnutrición y las enfermedades. Y un dato que obtuvimos de la revista Despertar Última fue lo siguiente: anualmente mueren casi 6 millones de niños, uno cada 5 segundos, por no tener suficiente alimento para comer. Otro problema que está afligiendo a la humanidad, ¿cuál es? Los prejuicios, la discriminación y las desigualdades. Todo esto está perjudicando a la humanidad y la está dividiendo. Otro problema que aflige a la humanidad, para cada uno de nosotros, no es extraño lo que pasó el año pasado con relación a estos huracanes. En nuestra mente están vivas las imágenes que hemos visto en el televisor,
cuando vimos cómo Katrina azotaba a uno de los lugares de Estados Unidos, y los muertos, cómo iban ahí sobre el agua. Eso lo hemos visto el año pasado. Y tampoco pasan de nuestra mente las imágenes que vimos en la televisión cuando el tsunami, ¿se acuerdan ustedes ese tsunami? Más de 200,000 personas murieron. Y hemos visto ahí las imágenes, los muertos botados ahí en el suelo. Realmente esto está afectando a la humanidad. Otros problemas que están afectando a la humanidad son la contaminación del aire, el agua y el suelo. Creo, hermanos, que si seguimos mencionando problemas hay muchos. Ahora la humanidad lo que quiere es liberación, libertad de todo esto, porque son tantos los problemas que nos afligen. Y esto nos hace pensar en lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículo 22. Todos vamos a estar de acuerdo con estas palabras. Dice: porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente hasta ahora. La humanidad clama, pide auxilio, pide ayuda, y realmente quisiera que ya fueran liberados de todos sus problemas. Pero una pregunta: ¿a dónde acude la humanidad por ayuda? ¿A dónde se refugia la gente? Vamos a mencionar varias fuentes. La primera: por los pasados 100 años, la gente estuvo pensando que los adelantos tecnológicos iban a permitir tener un mejor modo de vida. Es cierto, ha mejorado la vida en algunos sectores, y tal vez para usted no es extraño. Ya ha mejorado la vida de muchas personas, porque se acuerda años atrás cuando se quería tener candela para poder cocinar, todo era con leña. Ahora ya no, ahora ya tenemos las cocinas más modernas. Ahora, ¿se acuerda? Hace años pensábamos, ¿cuándo llegará el horno eléctrico? Bueno, ahora ya tenemos el horno eléctrico. Ahora, en otras palabras, hoy es solamente de presionas un botón, presionas otro botón, presionas otro botón, y ahora todo es más moderno. Se nos ha hecho más fácil la vida. Pero, hermanos, aunque se ha hecho más fácil la vida, ¿realmente disfrutamos de paz? ¿Hay mejor salud? ¿Hay mejor vida? No, los problemas como estos que hemos mencionado siguen hacia adelante. Así que no mejoró la vida a pesar de los adelantos tecnológicos. Y otra cosa, estos adelantos tecnológicos, ¿qué están logrando? Que la vida de toda la humanidad esté, por decirlo así, en un hilo. Porque por medio de estos adelantos tecnológicos se han inventado las bombas atómicas, las armas químicas, que esta misma semana vimos cómo en Inglaterra se tenía miedo, porque podían haber explotado o explosionado varios aviones. Así que esto entonces nos dice que la tecnología no ha podido lograr condiciones mejores para la humanidad. Si la tecnología no lo ha logrado, entonces ¿quién? Veamos otra fuente: los gobiernos humanos, los cuales hablan, prometen, dicen: yo voy a hacer esto, yo haré aquello. Sin embargo, ¿qué pasa? La gente se desilusiona, se decepciona, porque no ven ninguna solución por medio de estos gobiernos. Más bien, los gobiernos han sido opresivos. Por eso la gente se desespera y quisiera y dice: en el próximo gobierno nos va a ir mejor. Mire hasta dónde piensan las personas. Pero nosotros sabemos que en este caso, por todo lo que prometan los gobiernos, no han podido lograr también cosas muy importantes, cosas básicas, como disfrutar de paz, prosperidad y salud. Esto no lo han logrado. Así que realmente los gobiernos humanos han fracasado.
¿Dónde se podría encontrar entonces una solución? Veamos otra fuente: la enseñanza superior. Esa sí puede lograr que la gente viva en condiciones mejores. Mentira, no lo ha logrado. La enseñanza superior no ha podido hacer que las personas sean mejores. Y esto lo reconoció un rector de una de las universidades. Esta persona hizo el siguiente comentario: a lo largo de la historia, la educación formal casi nunca ha mejorado a la humanidad. Así que no se ha encontrado la solución por ese lado. Si la educación superior no tiene la solución, entonces las religiones del mundo, ahí sí podemos encontrar la solución. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque en estas religiones del mundo se ha encontrado hipocresía, inmoralidad, hasta el grado de violar a niños, así como mucha violencia. Así que las religiones del mundo no han podido solucionar los problemas. Por eso en Revelación, en el capítulo 18, notamos estas palabras que nos hacen ver que en lugar de tener una solución, más bien las religiones ya están condenadas a una destrucción. Note usted lo que dice 18:2 de Revelación: y él clamó con voz poderosa y dijo: ha caído, Babilonia la Grande ha caído, y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios y escondite de toda exhalación inmunda y escondite de toda ave inmunda y odiada. Así que ya Babilonia, el imperio mundial de la religión falsa, ya cayó. Ahora esperamos ya su destrucción definitiva. Pero antes que llegue esa destrucción, ¿cuál es la invitación y la advertencia que se hace a toda la humanidad? El versículo 4: y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Así que realmente a toda la humanidad se le está pidiendo que salgan de Babilonia la Grande. Muy bien, hermanos, ¿a dónde ha ido la gente en busca de ayuda? ¿Recuerdan? Los adelantos tecnológicos, los gobiernos humanos. ¿Cuál fue el otro? La enseñanza superior y las religiones del mundo. ¿Ha podido encontrar el hombre en estas fuentes la verdadera paz? ¿Ha podido encontrar el hombre la solución a todos sus problemas? No, no lo ha encontrado hasta este momento. Por eso, cuán ciertas son las palabras que se nos dicen en Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23. La lectura de este versículo nos muestra lo que el hombre no ha logrado. Dice: bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino, no pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Entonces, el hombre no va a solucionar nada. El hombre no tiene la solución para ninguno de los problemas. Por eso, la pregunta entonces para todos nosotros es: ¿quién es el único que podrá darnos la solución? ¿Quién es el único que podrá darnos la liberación que tanto anhelamos? El único, hermanos, es Jehová, nuestro Creador. Él es el único que va a darnos esta solución para beneficio nuestro. ¿Y por qué decimos que Jehová es el libertador? Primero, porque Jehová es el creador de todas las cosas. Y Jehová sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Tan solo pensemos en esto. Ya Jehová nos ha demostrado que Él es el libertador apropiado para la humanidad. Tan solo pensemos en el caso de Noé. Cuando se trajo el diluvio sobre la gente de ese tiempo, usted recuerda, se trajo un diluvio, un juicio, pero se seleccionó a las personas justas, rectas, que andaban
Y en este caso fue Noé y su familia, 8 personas solamente. Tenemos el segundo ejemplo. En el caso de Sodoma y Gomorra, la gente cómo se portaba mal. ¿Y cuántas personas se salvaron? Tenía la oportunidad para salvarse 4. ¿Y cuál era la sugerencia que los ángeles y advertencia que los ángeles le habían dado a a Lot? Era: sal, pero no mires atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Aunque ya había salido, ella sí miró atrás. Así que después de que ella se convirtió en ese pilar de sal, solamente quedaron 3 personas. ¿Qué nos demuestra estos 2 ejemplos? Que cuando se hace un juicio por parte de Jehová, se hace de manera que se selecciona a las personas justas. Nuevamente se va a hacer un juicio, nuevamente se va a destruir a la humanidad, pero la injusta. Por eso en Proverbios, en el capítulo 2, encontramos las palabras del versículo 22. Proverbios capítulo 2, notamos lo que nos dice aquí el versículo 22. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Así que los inicuos, los perversos, esos van a ser destruidos. Ahora el versículo 21. Porque los rectos son los que residirán en la tierra, y los exentos de culpa son los que quedarán en ella. ¿Se va a hacer una selección? Sí. Así que las personas justas quedamos en la tierra. Las personas inicuas, perversas, malas, serán destruidas. Y esto lo comprendemos muy bien por la siguiente razón. ¿Quién tiene culpa de que el hombre sea ladrón, borracho y mujeriego? ¿Acaso tiene culpa la tierra? No. El que el hombre sea ladrón, borracho y mujeriego es culpa del mismo hombre. ¿A quién tiene que destruir Dios entonces? Al hombre pecador. Pero a la persona justa le va a permitir vivir aquí mismo en la tierra, pero en condiciones paradisíacas. Ahora, ya que se está haciendo esta selección para destruir a todas las personas injustas y dejar a las personas justas, ¿a quién ha seleccionado Jehová para que haga este juicio, para que haga esta separación? Al que ha seleccionado es al Señor Jesucristo, al Hijo primogénito de Jehová. Este Hijo primogénito fue enviado a la tierra para entregar su vida en rescate por toda la humanidad. Entonces, este sacrificio ha sentado las bases para que de esta forma la humanidad pueda ser liberada de toda la maldad que ahora hay. Por eso en Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, nos muestra lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice así: sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que se han llegado a realizarse mediante la tienda más grande y más perfecta, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, Él entró, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. Entonces, el sacrificio del Señor Jesucristo, dijimos, sentó las bases para esta liberación. Jesús, a la vez, es el ejecutor principal de Jehová, y de esta forma va a ser el justo libertador para toda la humanidad obediente. Ahora, si nosotros queremos beneficiarnos de ese juicio que va a hacer Jesús, pero que sea favorable para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, nos da la respuesta.
Juan 3:36. Dice así: el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ejercer fe, pero también aplicar lo que estamos aprendiendo, para que de esta forma podamos adquirir la vida. Ahora, cuando estuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿a qué le dio énfasis? En Lucas, en el capítulo 4, versículo 43, encontramos ¿a qué le dio énfasis el Señor Jesucristo? Lucas 4:43 dice así: pero Él les dijo, también a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿A qué le dio énfasis el Señor Jesucristo entonces? A declarar las buenas nuevas del reino de Dios. Y ya que estamos hablando del reino de Dios, queremos entender muy bien que hay un claro contraste entre el gobierno del Señor Jesucristo y el gobierno humano. ¿Por qué? Porque mire, los gobernantes de este mundo dijimos que a menudo son crueles y han llevado a millones de sus súbditos a la muerte, dividen a la humanidad. Pero en el Salmo 146, versículo 3, ¿qué se nos dice? No cifres tu confianza en el hombre. Así que si no vamos a cifrar nuestra confianza en el hombre, entonces ¿en quién vamos a cifrar nuestra confianza? Ahora lo vamos a hacer en el Señor Jesucristo, porque Él es el gobernante apropiado y muy diferente. Mientras los gobernantes humanos oprimen a sus conciudadanos, el Señor Jesucristo más bien comprende las necesidades de nosotros y a la misma vez dice que Él siente compasión, Él siente ternura por nosotros. Así que el Señor Jesucristo es un gobernante apropiado, el que realmente necesitamos. Y tal vez hay una pregunta que todos nos hacemos. Ya que estamos hablando de este gobernante, la pregunta es: ¿qué logrará el reino de Dios en manos de Jesucristo? Bueno, analicemos algunos aspectos. Ya estamos viendo que el reino de Dios en manos del Señor Jesucristo es lo que Jehová utiliza amorosamente para traer condiciones mejores a la humanidad. Por eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? A diario, millones de testigos, más de 6 millones, a diario pedimos en nuestras oraciones que venga el reino de Dios. ¿Y para qué queremos que venga ese reino? Para que se haga su voluntad aquí en la tierra. Por eso en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 4, se nos hace mención de esta voluntad de Dios. Gálatas 1:4, dice así: Él se dio por nuestros pecados para librarnos del inicuo sistema de cosas actual, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que cuando se haga la voluntad de Jehová, cuando se haga por toda la tierra, entonces van a ocurrir cambios favorables de gran magnitud. ¿Cómo cuáles? El primero, el gobernante va a eliminar por completo a todos los gobiernos actuales. En Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, hablando proféticamente de este rey, dijo lo siguiente. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que es el reino de Dios, el cual va a quedar firmemente establecido. Y de esta manera todos los gobiernos actuales serán destruidos. ¿Estará el Señor Jesucristo solo gobernando? No. La profecía de Revelación en el capítulo 14, versículo 1, nos habla ahí de 144,000 que estarán con el Señor Jesucristo administrando desde el cielo a toda la humanidad obediente. Y ellos van a derramar bendiciones. Con relación a estas bendiciones, cuando ya toda la tierra sea ese paraíso que tanto estamos anhelando, ahora pensemos, este Rey, Cristo Jesús, va a lograr que las enfermedades ya no sean, que el dolor y el sufrimiento sean cosas del pasado. Estas cosas, hermanos, los lentes ya no vamos a necesitar. Ya no vamos a necesitar muchas de las cosas como una muleta, una silla de ruedas o tantas cosas que ahora necesitamos para caminar o para poder vivir. Todo eso ya será cosa del pasado. Y otra cosa que se nos promete, hasta los muertos serán resucitados. Pero pensemos en esto. Cuando hablamos de la resurrección, tal vez en nuestra mente vienen muchas ideas. ¿Cómo será esa resurrección? A veces hasta se nos ha dicho, imagínese, cuando se esté dando el aviso de que ya son las resurrecciones, que estemos corriendo al cementerio para encontrarnos con nuestro familiar. Y tal vez hasta se nos ha dicho, mira, vas a tener que preparar un rico almuerzo. ¿Qué era lo que le gustaba a tu familiar? Eso le vas a preparar para cuando él resucite. Y él te va a hacer muchas preguntas. Imagínate, te va a preguntar cómo fue el Armagedón, cómo se le dio destrucción a Babilonia la Grande. Entre las muchas preguntas que va a tener, tú se las vas a contestar. Así que vas a tener mucho para conversar con él. Pero hermanos, en nuestra imperfección, la realidad es que nos quedamos pequeños al imaginarnos cómo será la resurrección. Nos quedamos pequeños al imaginarnos cómo será el paraíso. Pero tenemos una idea de cómo podrá ser esto cuando leemos Marcos en el capítulo 5, versículo 42. Aquí se nos habla de una resurrección. ¿Cómo quedaron las personas cuando ésta se efectuó? Note usted, Marcos 5, 42, dice así. A ver, permítame. Ok. Marcos 5:42 dice: e inmediatamente la jovencita se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años, y enseguida estuvieron fuera de sí con gran éxtasis. Cuando estemos viendo, hermanos, esta tierra convertida en un paraíso, cuando estemos viendo que los muertos resucitan y cuando veamos todas las bendiciones que nuestro Rey Jesucristo nos va a enviar, ¿cómo nos vamos a quedar? Con gran éxtasis, sorprendidos. Y vamos a decir, lo que nos imaginábamos no era nada. Mira todas las bendiciones que Jehová nos da. Realmente, nosotros podríamos hablar mucho, pero recuerden, la realidad la vamos a tener ahí. Por eso es muy importante que ahora nosotros estemos bien familiarizados con todas las cosas que el Señor Jesucristo hará. Ahora la pregunta es, ¿está muy lejos este momento de liberación? Tal vez siempre estamos pensando, ¿cuándo vendrá?
y hasta muchas personas buscan una fecha. No vamos a decir fecha esta tarde, ¿ya? Pero sí vamos a hacer mención de que todos los acontecimientos que están a nuestro alrededor nos muestran que estamos viviendo en los últimos días. Qué claras son las palabras que se encuentran en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Recordamos todos los datos que ahí se nos dan? Veamos. 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a pedirle ahí a Alex. Un momentito, hermanos, por favor, un momentito. Ok, hermanos, ahora sí, podemos seguir. Y vamos a leer 2 Timoteo en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. Describen, dijimos, muy bien la situación actual. Dice así: mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder, y de estos apártate. ¿Estamos viendo todo esto a nuestro alrededor? ¿Sí? Día tras día, lo que estamos viendo, cómo se está efectuando y cómo se desarrolla la vida en las personas, vemos que estas palabras son muy ciertas. En el versículo 13 dice: pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Realmente la humanidad está pasando por toda esta situación, y vemos que la situación que ahí se menciona es exactamente lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ahorita mismo, aquí en el país, usted lo sabe, la gente está dividida. Unos proponen la pena de muerte para los violadores que violan a los niños y los matan, pero la gente está dividida. Unos dicen, no hay que hacerlo. Otros dicen, sí, hay que hacerlo. Pero ¿por qué está todo esto? Porque los periódicos y las noticias en la radio y la televisión nos muestran que día tras día las violaciones a los niños es el pan del día. Así que realmente, hermanos, estamos viviendo en estos últimos días. Podríamos mencionar más problemas, como ya lo dijimos al inicio, y realmente la situación que vemos a nuestro alrededor nos muestra de que es, como menciona la Biblia, que llegamos a una etapa, como dice Mateo 24:3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Notemos esta frase: ¿cuándo será la conclusión del sistema de cosas? Muy bien. Cuando se hace mención de la conclusión, entonces es porque tuvo un principio, y ese principio ya se nos ha mencionado en un discurso anterior que empezó desde 1914 hasta la fecha. Ahora, las pruebas muestran que el fin de este mundo malvado se acerca durante el tiempo que queda. Y durante este tiempo que queda, vamos a seguir viendo la frustración de los hombres, de los gobernantes humanos, por tratar de solucionar los problemas, pero no lo van a hacer. En vista de esto, ¿qué va a hacer el reino de Dios? Usted recuerda lo que se nos dice en Daniel 2:44. En los días de aquellos reyes
el Dios del cielo establecerá un reino. Y este gobierno entonces va a ser para tiempo indefinido. Así que el gobierno, el reino de Cristo Jesús, es el que va a poner fin a los gobiernos actuales. La tierra nunca más va a ser gobernada por hombres, sino más bien ahora su gobernante va a ser Jesús. Ahora, hay algo interesante, hermanos, aquí. La gran tribulación vendrá sobre este mundo de repente. Y cuando hablamos de repente, eso quiere decir que el Armagedón va a venir así cuando menos lo pensamos. Para darnos una idea de cómo va a ser esto, tal vez usted recuerda cuando fue esas de las Torres Gemelas. Unos días atrás todo era tranquilo. Nunca hubiésemos pensado que esto iba a suceder. Sin embargo, ese día vimos en la televisión con gran sorpresa cómo esas torres se vinieron abajo. Pero ¿cómo fue? En un solo día. Y como dice la Biblia, en una hora. Así que cuando venga la gran tribulación, hermanos, vendrá así, rápido, ¿ya? Y vendrá cuando menos lo pensemos. Ahora, ya que estamos hablando de esta gran tribulación, tal vez usted se pregunte, ¿y cuál va a ser la secuencia de los acontecimientos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué etapas van a venir una por una para que podamos estar al tanto de todo esto? Bueno, comenzamos con la primera. La gran tribulación dará inicio o estará marcado por la ejecución divina contra todas las religiones falsas. Aquí leemos Revelación 18:24. Revelación 18:24, dice así: ¿por qué va a ser destruida Babilonia? Dice el versículo 24. Sí, en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Así que por esta razón se le tiene que dar fin. ¿Qué otros acontecimientos van a venir? Bueno, usted sabe muy bien, cuando ya sea destruida Babilonia, entonces de allí esperamos algo. Antes del juicio de Jehová contra el resto del mundo malvado, se van a producir fenómenos importantes. ¿Cuáles serán estos? Lucas, en el capítulo 21, nos muestra estos fenómenos. Leemos Lucas, capítulo 21, vamos a leer los versículos 25 al 27. Dice así: también habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación. Mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Miren, así que se esperan acontecimientos, y ya nos imaginamos, si tan solo el Katrina demostró la impotencia del hombre, un tsunami demostró la impotencia del hombre. Ahí se nos mostraba en la televisión, en las noticias, esas olas enormes que se levantaron y cómo destruían casas, y la misma gente se la llevaban ahí entre el agua. Pero cuando vengan estos fenómenos que acabamos de leer, la gente se dará cuenta que no son fenómenos naturales,
sino que estos fenómenos provienen por una fuerza superior, y esa fuerza superior es la de Jehová. Así que Él causará todo esto, y entonces la gente va a ver la señal del Hijo del Hombre. Hermanos, una pregunta. Cuando ya veamos que viene la destrucción de Babilonia la Grande, y que veamos estos fenómenos, ¿cree usted que deberíamos asustarnos? ¡Ay! Ahora sí. ¡Uy! A lo mejor nos toca a nosotros. ¿Deberíamos asustarnos? No. El versículo 28, note lo que dice. Pero al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Así que ya cuando veamos todo esto, recuerden, nuestra liberación se acerca. Así que no debemos estar pensando, mira todo esto, ¿por qué? No, no, no. Más bien nosotros debemos estar erguidos, confiados en Jehová, porque realmente se nos va a dar la liberación apropiada. Más adelante, en Revelación, se nos hace mención de que una grande muchedumbre estará en expectativa de su liberación. Pero vea usted lo que dice Revelación en el capítulo 7, versículo 14. Este versículo 14 dice así: de modo que le dije inmediatamente, Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A ver, en el versículo 9 se habla de una gran muchedumbre, y en este versículo 14 dice, esta gran muchedumbre sale de esa gran tribulación, sobrevive a esa gran tribulación. Pero ahora note por qué sobrevivieron, porque ponen o ponemos fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Confiar en las promesas de Jehová. Nuestra liberación está próxima, pero no va a venir por un gobierno humano. Nunca esperemos que el hombre traiga condiciones mejores. Nunca esperemos que la enseñanza superior aparentemente mejore la situación. Y nunca esperemos que las religiones del mundo arreglen los problemas de la humanidad. Nunca. Nuestra liberación va a venir, pero por medio del reino de Dios. Confiemos en este reino. Sigamos hacia adelante. Hagamos todo lo necesario por agradarle a Jehová, porque nuestra liberación está cerca.